Hay un país oculto en el mundo donde el tiempo parece detenerse. Es el lugar más aislado y cerrado del mundo, pero no por su geografía, sino por la dictadura de su gobierno. Estamos hablando de un país que es prácticamente una cárcel al aire libre, sin rejas. Este no es solo un video más sobre Corea del Norte, es un viaje a un lugar lleno de enigmas y misterios que vas a descubrir en este video. ¿Qué ocurre tras las impenetrables fronteras? No vas a querer perderte este fascinante recorrido, donde vas a ver el impacto de este rincón secreto en el mundo. Corea del Norte está gobernado por un gobierno comunista y autoritario. En este país es ilegal que cualquier ciudadano abandone el país sin previa autorización del Estado. Se considera traición y te puede llevar a largas penas de prisión, trabajos forzados o incluso la muerte. Incluso moverse dentro del territorio norcoreano está completamente regulado, requiriendo documentación oficial específica para hacer esos viajes y permiso del gobierno. Este hermético país es ampliamente reconocido por tener uno de los peores registros de derechos humanos del mundo. Los ciudadanos están obligados a servir un mínimo de 10 años en el ejército, la libertad de expresión es inexistente y los medios de comunicación están controlados por el Estado. Alrededor de 200.000 prisioneros políticos sufren en campos de concentración en todo el país. Escapar y comunicarse con el exterior es muy difícil debido a leyes y restricciones. Incluso los extranjeros que visitan están bajo vigilancia constante y se les muestra solo lo que el régimen quiere revelar. El castigo por violar estas leyes puede incluir desde cadena perpetua hasta la pena de muerte. El país ha sido históricamente secreto y hermético, siendo uno de los lugares más difíciles para acceder o para salir. Ya desde que cruzas el puente vas como con ese nervio de que cruzando el puente llegas a migración de ahí de Corea del Norte, se sube un militar y empieza a revisarte pues todo lo que traigas en tu equipaje, revisan que no traigas libros que estén prohibidos ahí. La opresión del gobierno y las restricciones extremas han creado un ambiente, un entorno donde escaparse es prácticamente imposible, donde además los vínculos con los demás países están extremadamente limitados. La persona que decide ir a Corea del Norte como turista, sabes de antemano que no vas a ir en un plan de vacaciones o de Disneylandia. O sea, vas para conocer un lugar que de entrada es muy estricto, de que hay muchas cosas que tienes que tener cuidado porque si cometes un error a lo mejor grave, pues te pueden meter ahí a la cárcel o te pueden fusilar o lo que sea. La frontera de Corea del Norte y Corea del Sur es la más militarizada del mundo. La zona está permanentemente iluminada con cámaras y sensores por doquier, por lo que escabullirse se vuelve imposible. Las numerosas líneas de muros, fortificaciones y alambrados, junto con alrededor de 2 millones de minas terrestres en la frontera norcoreana, hacen que sea extremadamente peligroso cruzar. La patrulla fronteriza norcoreana tiene órdenes de disparar a cualquiera que intente cruzar y hay 750.000 soldados norcoreanos y 450.000 soldados surcoreanos, además de alrededor de 30.000 soldados estadounidenses desplegados en un radio de 100 kilómetros alrededor de la frontera. Históricamente, la ruta más fácil, entre comillas, para escapar de Corea del Norte era ir a la frontera norte, ya sea para el lado de Rusia o para el lado de China. La frontera terrestre con Rusia es de solo 18 kilómetros, por lo que vigilarla es muy sencillo. Esta ruta no es tan común y la mayoría de los desertores eligen cruzar por China. Esta frontera está menos vigilada y atravesarla es un poco menos imposible que en las otras opciones. Sin embargo, una vez que las personas que quieren escapar han llegado al país de Rusia o de China, no están completamente a salvo, ya que por más que incluso puedan sortear todas estas dificultades que estamos comentando, incluso en ese país de origen son perseguidos por el gobierno de Corea del Norte. Es una preocupación constante. Por lo tanto, por más que estas rutas te puedan ofrecer cierta esperanza de escape, un 0,01%, la seguridad completa solo se logra al llegar a un tercer país, como puede ser Corea del Sur, donde ahí pueden tramitar incluso la ciudadanía o una residencia para quedarse. Pero ¿qué es lo que pasa? Tanto Rusia como China tienen acuerdos de extradición con Corea del Norte, lo que significa que cualquier desertor, es decir, cualquier persona que está huyendo de Corea del Norte y cae a China o a Rusia, no lo van a tratar como a un refugiado, sino como un inmigrante que está ilegal. Entonces lo envían de vuelta a Corea del Norte, donde no lo van a estar esperando con los brazos abiertos, sino que lo van a mandar a la prisión o hasta incluso lo pueden llegar a ejecutar. ¡Ay, qué horror! Por lo tanto, para la mayoría de personas que han huido, su objetivo no era quedarse o en China o en Rusia, sino llegar a un tercer país seguro. Además de Corea del Sur, puede ser Birmania, Laos, Vietnam, Tailandia, Mongolia, el que puedan. De todas maneras, Birmania y Laos están descartados porque al igual que China
China y Rusia, si llegan a encontrar a un desertor norcoreano, lo capturan y lo deportan automáticamente de vuelta a Corea del Norte. Esto deja a Mongolia, Tailandia o Vietnam como países cercanos y relativamente seguros hacia los cuales los desertores pueden llegar a huir. Y no es que puedan vivir en Mongolia, en Tailandia o en Vietnam, sino que Corea del Sur, como considera a todos los norcoreanos como sus propios ciudadanos, en estos tres países van a deportarlos de todas maneras, pero en este caso no a Corea del Norte, sino a Corea del Sur. El número de deserciones alcanzó su punto máximo en 2009, pero las medidas represivas adoptadas por Kim Jong-un y los cambios que se estuvieron haciendo en China y en Rusia hicieron que la tarea de desertar fuera cada vez más difícil y peligrosa. Además, la rápida expansión del sistema de vigilancia en China hizo que fuese aún más fácil detectar y capturar a desertores. Por otro lado, tratar de escapar para Japón es una tarea casi imposible, ya que no existe una frontera terrestre y la única forma de escapar hacia ese país es por medio de una embarcación, lo cual deja afuera al 90% de la población de Corea del Norte, que gana menos de $1000 en el año. Y por más que consigan un barco o un bote, tendrían que enfrentar al mar de Japón, que es súper bravo, con olas de más de 10 metros, habiendo solo 3 casos exitosos que han logrado la deserción hacia Japón en toda la historia. Si a esto le sumamos que mediante la pandemia el gobierno de Corea del Norte ha usado esa excusa de la pandemia para intensificar las fronteras, ajustar medidas de seguridad y cerrar aún más el país, hasta incluso con órdenes de disparar a matar a cualquiera que intente entrar o salir de la frontera sin autorización. ¡Aguantá! Aunque no lo crean, estas órdenes siguen vigentes y hasta el día de hoy siguen construyendo nuevas fortificaciones en la frontera con China y en la frontera con Rusia. Se han hecho cientos de kilómetros de nuevas murallas, cercas, alambres de púas y puestos de guardia a lo largo de la frontera de Corea del Norte, sellando así efectivamente los pasos históricos utilizados tanto por desertores como contrabandistas. Como les comenté al inicio, además de todas estas medidas para salir del país, también hay medidas para moverse dentro del propio territorio de Corea del Norte. Es decir, que para viajar de una provincia a otra requieren documentación y permiso del gobierno para así poder hacerlo. ¿Qué pasa si intentan hacerlo y no tienen permiso o no tienen la documentación? Automáticamente se los detiene y se los envía a un campo de prisioneros. A ver, Patito, contame más. Y por si esto fuese poco, en diciembre del 2020 se sacó una nueva ley que criminaliza fuertemente a todo aquel que obtiene información del exterior, así como también el que recibe objetos, un paquete, lo que sea que te traigan de afuera de Corea del Norte. Esto llega a tal punto que hasta incluso los teléfonos celulares solamente tienen que ser los de Corea del Norte, vigilados obviamente por una empresa norcoreana. La violación de esta ley puede llevarte a una ejecución pública o, si es un caso menor, a trabajos forzosos. Estas medidas han tenido un impacto significativo en la vida de los norcoreanos. Las películas y programas extranjeros que antes se contrabandeaban desde China, hoy en día son casi inexistentes. El número de personas que intentan huir también ha disminuido drásticamente, con solo unas pocas docenas de casos registrados en los últimos años, en comparación con los miles que ocurrieron anualmente en la década del 2010. Estas acciones forman parte de una visión más amplia de Kim Jong-un para transformar a Corea del Norte en un estado completamente cerrado y digitalmente aislado del resto del mundo. Este proyecto incluye un aislamiento tanto digital como físico, con el objetivo de tener un control absoluto sobre la información y las interacciones de los ciudadanos en el país. Los dispositivos celulares no pueden conectarse a internet ni realizar llamadas internacionales fuera de Corea del Norte. Además, tienen un software instalado, imposible de eliminar, que deshabilita cualquier archivo, aplicación o clip extranjero no creado en el sistema operativo estatal norcoreano llamado Red Star. Estos teléfonos norcoreanos también toman capturas de pantalla aleatorias, de mensajes, de historial de actividad, imposibles de eliminar, y están sujetos a inspecciones obligatorias por la policía norcoreana. Para que vean el nivel de control que tiene el gobierno de Corea del Norte, miren lo que decía esta influencer coreana. ¿Ellos casi no pueden ver tele? Pueden ver tele, pero solo los programas de gobierno de Corea del Norte. Lo demás está súper prohibido, especialmente los programas de Corea del Sur. ¿Tampoco puede escuchar música? También solamente puede escuchar las músicas de gobierno de Corea del Norte. ¿Y está prohibido llamada internacional? Si marca a una persona afuera de Corea del Norte, también te matará luego. Había un caso, alguien hizo llamada internacional, mató a esta persona y una plaza pública con 15,000 personas viendo para darle miedo a otros. Y por si eso fuese poco, aunque los ciudadanos de Corea del Norte dicen ser ateos, en el país existen 3 dioses. Son los líderes de la dinastía Kim:
omnipresentes en las calles de Pyongyang en forma de palacios, monumentos, carteles e incluso pins. Les lavan la cabeza de tal manera que piensan que sus líderes son personas que han hecho muchísimo por ellos, a diferencia de los dioses de las religiones. A tal punto que la muerte del líder no es comparable a la de un familiar cercano, sino que es algo mucho más trágico. Un hecho insólito se presentó en Corea del Norte luego de que un niño de 2 años de edad fuera sentenciado a cadena perpetua en un campo de prisioneros. La razón de esta condena fue que los padres del menor fueron sorprendidos con una Biblia en su poder. La situación que viven las personas en este país es tan alarmante que por más que incluso lleguen a escapar de la dictadura de Corea del Norte, los pocos que pueden hacerlo sufren de estrés postraumático. Y así todo, habiéndolo logrado, varios son perseguidos en su lugar de destino, volviendo a la cárcel de Corea del Norte, a campos de concentración o siendo ejecutados. Al observar esta realidad muy impactante que está sucediendo durante años en Corea del Norte, nos estamos metiendo en la complejidad de los cambios que están ocurriendo en este momento en el mundo. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el escenario del cambio que está sucediendo en este momento en América, donde líderes como Donald Trump, Bukele, Bolsonaro, Milei han protagonizado transformaciones que sin duda han despertado a mucha gente. Si querés saber bien de qué estoy hablando, te recomiendo que mires este video donde comenté qué tienen en común estos 4 líderes y cómo están encabezando el gran cambio que va a despertar a toda América. Te veo ahí, la seguimos. Nos fuimos, fíjate.